Exitosa. Con más información aquí en Exitosa, te escucha por Exitosa, la voz que integra el Perú. Son las 8:37 de la noche y tenemos cifras alarmantes respecto al riesgo y déficit hídrico que estamos viviendo aquí en nuestro país. Hay un informe que nos trae el CNEPRED, el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, donde alerta que cerca de 3.7 millones de peruanos están en riesgo muy alto por el déficit hídrico. Hablamos de las regiones de Puno, de Junín y Cusco, que serían las más afectadas, y esto por supuesto que es un problema bastante complicado que afrontamos los peruanos producto del cambio climático y lo que se nos viene ahora. Ya hemos pasado el ciclón Yaku y ahora estamos por afrontar el fenómeno del Niño costero y global. Además, otras 4 millones estarían expuestas a riesgo alto por sequías provocadas por el fenómeno climatológico. Para conversar con mayor detalle y poder comprender a profundidad este estudio, esta cifra que nos trae CNEPRED, le damos la bienvenida a la ingeniera Karina Obregón Acevedo, especialista en Sistema de Información Geográfica de CNEPRED. Muy buenas noches, bienvenida a Exitosa. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A usted, muchísimas gracias. Leíamos este informe que ustedes han podido brindar de que 3.7 millones de personas están en riesgo muy alto por el déficit hídrico. ¿Esto qué significa, ingeniera? Esto significa que existen ámbitos que se encuentran con una deficiencia de condiciones hidrológicas de los caudales y embalses principales, principalmente en las zonas de la sierra del sector centro y sur del país, ¿no? Tenemos nosotros una información sobre esta situación actual, ¿no?, que nos transmite la Autoridad Nacional del Agua, y adicional a ello pues se encuentran las condiciones socioeconómicas de la población y los medios de vida, ¿no? Sabemos que estas deficiencias hídricas principalmente, ¿no?, van a o podrían afectar, ¿no?, a la población, al sector agrícola, al sector ganadero, y estos son pues en su mayoría en el ámbito de la sierra los medios de vida de esta población. Así es, incluso ya tenemos conocimiento de que en Puno hay una sequía que ha provocado que partes del lago Titicaca estén completamente desérticas y páramas, ¿no? Y esto, por supuesto, que le preocupa mucho a los agricultores y a todo nuestro país, porque si hablamos de semillas andinas o del cultivo de papa, podríamos vernos afectados o incluso desabastecidos. O sea, PAL también anunció que estamos en un déficit hídrico y que depende mucho de las lluvias del presente año para el almacenamiento del siguiente año. ¿Y cómo tenemos que trabajar en ello, ingeniera? ¿Cómo mitigar el efecto del cambio climático en territorio nacional? Sí, efectivamente, nosotros tenemos estas deficiencias de lluvia, ¿no?, de 2 periodos consecutivos, 2 años consecutivos, ¿no?, de presentarse las deficiencias o de persistir estas deficiencias de lluvia para este periodo lluvioso, complicaría, ¿no?, la situación. Principalmente en el ámbito del altiplano, ¿no? Ya sabemos que el CENAMI ha precisado, ¿no?, o ha catalogado a este sector con sequías meteorológicas. Entonces, esta ausencia de lluvias, ¿no?, no ha permitido que las aguas superficiales, ¿no?, que son los ríos, manantiales, bosquedales, así como los embalses que se encargan pues del abastecimiento de este recurso para las actividades económicas, ¿no?, y para la población, no han sido abastecidos en su totalidad
¿no? Están por ello, ¿no?, con valores por debajo de su normal, ¿no? Entonces, tenemos una situación de evento El Niño, que estamos ya en un evento El Niño, que esto pues podría agravar, ¿no?, la situación que se viene presentando, ¿no?, de años anteriores. Por antecedentes, ¿no?, tenemos nosotros los eventos El Niño presentados en 1983 y 1992, catalogados, ¿no?, como severamente a extremadamente secos, ¿no? Y esto se ha presentado en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho, Apurímac, Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, en la zona sur, y Junín, Pasco y Lima en la Sierra Central. Entonces, con estos antecedentes y estando en un contexto El Niño, con perspectivas de que este puede prolongarse hasta el verano del 2024, asimismo, los pronósticos que anuncian también deficiencias de lluvias para este periodo 2023-2024, ¿no? Pone pues en alerta a todo este sector. Por ende, ¿no?, nosotros como CENEPRED, en el marco de nuestras competencias, elaboramos estos estudios en base a las situaciones actuales, ¿no?, en base a algunas condiciones sociales y económicas, a fin de poder identificar los niveles de riesgos en los que se encontrarían los distritos de todo este ámbito identificado con déficit hídrico. Entonces, como usted bien había dicho, tenemos 544 distritos, ¿no?, que comprenden aproximadamente 3.7 millones de habitantes, además de, ¿no?, las superficies agrícolas también que estarían expuestas, ¿no?, principalmente aquellas que se encuentran bajo secano, ya que dependen, ¿no?, de las lluvias. Tenemos un poco más de 1 millón de hectáreas, ¿no?, catalogadas como este tipo de agro, ¿no?, en el sector. Así es. Y también los pastizales, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta que son pues el alimento, ¿no?, del ganado, que también forma parte, ¿no?, de una actividad económica importante. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a contrarrestar? Bueno, ya el sector nacional, el gobierno nacional, está desarrollando ya una programación de intervenciones a fin de poder mitigar, ¿no?, lo anunciado ya por estas entidades científicas, ¿no?, como es el CENAMI y el ENSEN. El sector, entre los principales sectores, ¿no?, tenemos ya acciones de intervención por parte de salud, de educación, el sector vivienda y definitivamente el sector agrario y de riego. Así es, ingeniera. Y aquí nos hacemos una pregunta contundente. CENEPRED ha hecho la investigación, ha hecho los estudios, nos da las cifras importantes, pero eso le corresponde a los gobiernos locales y regionales también tener, por supuesto, detectado y señalizado cuáles son las zonas que van a verse afectadas por este problema climatológico y además mitigar el impacto de los hermanos agricultores o ganaderos que van a ser los más afectados. Y usted nos da una cifra de la población afectada desde los niños menores de 5 años hasta los adultos mayores de 60 años a más. ¿Qué podemos hacer por ellos? Y además, cuando hablamos de agricultura, hablamos de todo el país, porque el agricultor abastece de alimentos a Lima metropolitana y lo ha hecho en las épocas más complicadas como la pandemia del COVID-19. Sí, efectivamente, es también competencia de los gobiernos subnacionales, ¿no? Y por ende hay una coordinación ya, ¿no?, con las entidades del gobierno nacional y los gobiernos regionales y locales involucrados, ¿no?, justamente para que puedan definir estas intervenciones, pero sobre todo que sean de manera oportuna, ¿no?, en estos ámbitos que
tenemos identificados ya como prioridad 1, ¿no? Y también hay, como usted bien había mencionado, ¿no? También existe ya una identificación de distritos que se encuentran también en un nivel de riesgo alto, ¿no? Menor al que identificamos como muy alto, y que también estarían, ¿no? De persistir estas deficiencias, ¿no? También comprendidos dentro de estas zonas, pues deberían, ¿no? de estar comprendidos dentro de estas zonas de atención, ¿no? Muy bien. La recomendación, bueno, seguir monitoreando, ¿no? Los anuncios de los pronósticos o perspectivas que vayan anunciando las entidades científicas, ¿no? Principalmente el ENSEN, ¿no? Que es quien nos está detallando, ¿no? Cómo va desarrollándose el niño, ¿no? Nos dan perspectivas de si es que va a continuar, ¿no? hasta qué meses, y sobre todo la magnitud, ¿no? de este evento, que también es importante tener en cuenta. Así es, gracias. Al igual que el CENAMI, ¿no? También quien nos brinda pues información también relacionada a las precipitaciones que puedan presentarse al futuro, ¿no? Bien, gracias a la ingeniera Karina Obregón Acevedo, que es especialista en Sistema de Información Geográfica del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres, CENEPRED. Muchas gracias por esta información y por supuesto que vamos a buscar que las autoridades locales y regionales y el Poder Ejecutivo puedan mitigar el impacto de lo que se nos viene en los siguientes meses. Muchas gracias. Gracias también, buenas noches. Muy buenas noches.